Buenos días hermanos, espero que se encuentren muy bien, que Dios esté bendiciendo sus vidas. El día de hoy estaremos meditando en el devocional de Números capítulo 31 y hemos titulado este devocional El justo juicio de Dios contra Madián. Y aunque en nuestras Biblias aparece la venganza de Israel contra Madián, es más correcto verlo de esta forma. Es decir, es Dios quien está trayendo un juicio sobre la nación y no es el pueblo que está vengándose. Y esto cambia un poco la perspectiva con respecto a lo que uno lee y cómo lee frente a cómo se acerca a este texto, porque a veces nos puede costar ver cómo habría este tipo de matanzas y uno diría: qué pueblo tan rencoroso, cómo hace estas cosas, cómo de corazón puede salir tales atrocidades. Pero debemos ver todo en su contexto. Y es que también debemos recordar entonces que este juicio proviene porque Dios ha hecho una promesa al pueblo de Israel incluso antes de que fuera pueblo. Todo este pueblo nace de los lomos de Abraham. Recordemos en Génesis 12, Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas las naciones, que cualquiera que bendijere a Abraham sería bendito y cualquiera que le maldijere sería maldito. Y esa promesa está puesta y quedó para su descendencia. Es así como llegamos a la actualidad del texto, donde el pueblo de Israel, aquellos que lo bendijeren serían benditos y aquellos que lo maldijeren serían entonces malditos. Pero debemos hablar un poco más de contexto acerca de Madián antes de entrar a leer el texto y continuar con la historia. La palabra Madián o el nombre Madián significa lugar de juicio, conflicto, pleito, rencilla, contienda, pelea, competencia. Entonces ya el nombre nos habla un poco de lo que iba a ser su identidad. ¿De dónde proviene este pueblo? Bueno, Madián es hijo de Abraham también. Los descendientes del pueblo de Israel vienen de Abraham, Madián también viene, pero no son hijos de promesa. Antes ellos nacen después, Madián nace después. Eso lo vemos en Génesis 25, de la unión entre Abraham y Cetura, donde tuvieron varios hijos, entre ellos Madián. ¿Dónde comienza entonces el conflicto? Porque si nos vamos a la historia, debemos recordar que el suegro de Moisés y la esposa de Moisés eran madianitas, o sea que el pueblo tenía, digamos, cierta relación, o lo han tenido, al menos con algunos del parte del pueblo. Entonces, ¿dónde se presenta lo que está pasando acá? Bueno, lo empezamos a ver más adelante, ya cuando nos estamos acercando a Números 22. Vemos a este hombre Balaam es llamado, consultado, y es consultado por dos naciones. Y estas naciones son los moabitas y los madianitas, que buscaban a Balaam para que Israel fuera maldito, o sea, profirieran palabra de maldición contra ellos. Pero lo que vemos y recordamos el devocional de esos capítulos es que Dios trajo mayor bendición antes a Israel. Y lo que vemos capítulos seguidos, es decir, en número 25, es que se les dio consejo a los moabitas y a los madianitas a llevar al pueblo de Israel a traer idolatría, y es lo que encontramos en los primeros versos del capítulo 25, que los moabitas llevaron a los hombres, a las moabitas, las mujeres llevaron a los hombres de Israel a consultar a Baal Peor, a todo lo tocante a Baal Peor, y les animaron, es la palabra que usa, y les animaron, les invitaron a adorar a esos dioses. Y continuando, enseguida vemos el versículo 6, donde nos dice que mientras estaban en luto por la pérdida que el pueblo estaba teniendo, porque Jehová se enfureció y empezó a traer mortandad dentro del pueblo, mientras esto está sucediendo, mientras el pueblo se lamenta, vemos que alguien del pueblo de Israel entra como si nada estuviera pasando, cogido de la mano, con una mujer de Madián, y la lleva en medio del pueblo a, digamos, estar con ella. Y ahí ellos son empalados de alguna forma juntos por el pecado que están cometiendo. Entonces, lo que estamos viendo es que los moabitas y los madianitas, que es el tema de este devocional, realmente conspiraron para que el pueblo de Israel fuera maldito. Conspiraron para traer pecado sobre el pueblo, y eso tuvo una consecuencia sobre Israel. Hubo una gran mortandad, es lo que nos dice el texto. Entonces, cuando llegamos a este capítulo vemos y vamos entendiendo por qué Dios trae un justo juicio sobre los madianitas. No es una venganza, no es una represalia, sino que ellos actuaron mal y Dios está trayendo
la represalia contra ellos y está usando el pueblo de Israel para traer este juicio. Es así como entonces, ya teniendo el contexto, vamos a explicar un poco el capítulo. En este capítulo 31 vemos que comienza Dios con una orden y le dice a Moisés que debía decirle a los hijos de Israel que fueran en contra de los madianitas, y le dice a Abraham que después de esto será recogido a tu pueblo. Y esta expresión lo que le está indicando es que después de esto él iba a perecer, iba a volver ya a la sepultura de sus padres. Y entonces vemos un par de noticias tristes, al menos para Moisés aquí. Número uno, pues ya Dios le ha dicho que su hora de morir ha llegado. Y número dos, pues que debe ir en contra de los madianitas, que como hemos explicado es parte de la familia de su suegro, de su esposa. Creo que no es una noticia fácil de recibir, pero en esto vemos el compromiso y la obediencia de Moisés hacia Dios. Lo que vemos acto seguido es que Moisés habla al pueblo y le dice que se armen, y lo que le va a hacer es pedirle que vayan en contra de Madián. ¿Y cuánta gente irá? Pues pide que 1000 de cada tribu vaya. Esto lo vemos del versículo 4 en adelante, como 1000 de cada una de las tribus debería ir. Entonces el total del pie de fuerza que iba a ir contra Madián eran de 12.000. Y es así como vemos que van a la guerra. Eso lo encontramos hasta el verso 12, que van a la guerra, acaban, incendian, matan a los que tienen que matar. Pero entonces, regresando, volviendo con el botín, traen a algunas personas vivas. Y vemos en el verso 14 que dice que Moisés se enoja con los capitanes del ejército y les hace una pregunta del verso 15: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y les recuerda en el verso 16, y aquí que por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevariquen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, recordando aquello que hemos explicado. Entonces da la orden de que todo varón debe ser muerto, y toda mujer que no haya conocido varón podría vivir, el resto deberían morir. Solo quedarían con vida aquellas que no habrían conocido varón. Y les da una orden de limpieza, de purificación, que cualquiera que haya matado a una persona o haya tocado a una persona muerta deberá purificarse, debería estar aislado durante 7 días y se purificarían al tercer día y al séptimo. Mientras tanto ellos como los cautivos que iban a entrar. Y es así la historia de cómo terminan con el pueblo de Madián y conservan a aquellas mujeres que no han conocido hombre. Y de los versículos 21 hasta el final se nos va a hablar de cómo se reparte el botín. El botín de oro, de plata, de bronce, hierro, estaño, plomo, todo lo que podía resistir el fuego debía ser pasado por fuego para ser limpio y purificado. Y aquellas cosas que no resistían el fuego debían purificarse a través del agua, es lo que nos explica el versículo 22 al versículo 24. Y vuelve a recalcar que ellos deben lavar sus vestidos y limpiarse antes de poder entrar al campamento. En los versículos 28 vemos que dice: apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, y nos habla primero cómo aquellos que fueron debían entonces dar el tributo a Dios. Entonces todo el botín iba a ser repartido de la siguiente manera: se iba a repartir por mitad. La mitad se le entregaría todo a los que fueron a la guerra, y la otra mitad se entregaría a todo el pueblo que no fue a la guerra, es decir, le tocaría mayor parte a quienes sí salieron, es decir, al pie de guerra, que fueron estos 12.000 personas, 1000 de cada tribu. ¿Cómo sería entonces repartido la parte que le tocaba a Dios? Dice que aquellos que salieron a la guerra, ellos deberían apartar de cada 501, así como de personas, como de bueyes, asnos y ovejas. Eso era lo que le correspondía a Dios. Y eso se lo entregarían entonces al sacerdote Eleazar como ofrenda a Dios. Y la mitad que pertenecía a los hijos de Israel, es decir, a los que no salieron de guerra, cada 50 personas se tomarían bueyes, animales, asnos, ovejas y personas, y eso se entregaría al tabernáculo también a Eleazar para que ellos quedaran con el botín. Y es de esa forma, como ven ustedes a partir del verso 31, que dice que Moisés y sacerdote Eleazar hicieron como Jehová mandó, y luego ven la descripción de cuántas cantidades corresponde a esta distribución, cuánto le tocó a cada uno. Para continuar hablando entonces de los madianitas, debemos decir que la historia de ellos con el pueblo de Israel no terminó ahí. De hecho, uno puede encontrar más adelante en el libro de los jueces cómo contra Gedeón
Antes de que Gedeón fuera llamado, se nos dice en Jueces 6 que los madianitas junto a los amalecitas estaban y destruían el campo de las cosechas que tenían ellos en Gaza, lo que nos dice Jueces 6:3. Todo el sustento que ellos tenían para vivir, ellos estaban ahí destruyendo. Entonces, digamos que esta riña, esta rivalidad del nombre de Madián realmente no terminó ahí, siguieron siendo conflictivos con el pueblo de Israel, como que no aprendieron del justo juicio de Dios. ¿Qué podemos hablar para nosotros entonces de este devocional? El Señor tiene cuidado de nosotros, Él tiene promesas para nuestras vidas y Él dice que nos va a cuidar. Y hay de aquellos que se levantan en contra del pueblo de Dios, de la iglesia, pero también hay de aquellos aún hoy que se levantan en contra del pueblo de Israel. Dios va a traer justo juicio contra esas personas que no respetan al pueblo de Israel, contra las naciones que no la respetan a Israel como nación y aquellos que a nosotros como iglesia no nos respetan. Mis hermanos, debemos tener tranquilidad, debemos tener paciencia cuando las personas vienen en contra de nosotros, cuando vienen a querer hacer daño a nosotros, a nuestras familias que estamos en Cristo Jesús, porque el Señor está peleando por nosotros. Cuando vienen estas situaciones incómodas donde uno dice, bueno, ¿qué hacer? Y está uno orando y uno dice, Señor, defiende, trae tu justo juicio, como es el título de este. Muchas veces lo que nosotros pensamos como justo juicio ni siquiera se acerca a lo que Dios tiene preparado para ellos. Todo está dentro de la voluntad del Señor. Ciertamente, para el caso de los madianitas fue mortandad, pero en otros casos, como también vemos, es arrepentimiento. Dios busca el arrepentimiento, pero todo depende de Él. Así que cuando seamos atacados, seamos molestados por alguien, sea cual sea el contexto, vayamos al Señor, porque si algo hemos aprendido aquí es que Dios siempre trae justo juicio sobre las naciones y sobre aquellos que quieren pasar sobre los hijos. Es una promesa que tenemos del Señor. Así que mi hermano, espero que este devocional haya sido de bendición para tu vida. Que tengas una feliz semana. Dios te bendiga.